El gótico americano. Como consecuencia de los descubrimientos hispánicos, las últimas manifestaciones del gótico conocieron una breve expansión por tierras de América antes de ser suplantadas por el arte del Renacimiento. El primer monumento religioso americano, la Catedral de Santo Domingo, es todavía gótica, flamígera, con sus naves, iniciadas en 1523, cubiertas por bóvedas de crucería, apeadas en pilares cilíndricos sin capitel. Bóvedas nervadas aparecen también por la misma época en San Francisco, de México. En la catedral de esta última ciudad, comenzada en 1530, solo la sacristía y la sala capitular se levantaron enteramente en estilo gótico. Aunque la arquitectura oficial utilizó muy pronto las formas renacentistas, el gótico se mantuvo como estilo popular en las construcciones de los agustinos, franciscanos y dominicos. Gran originalidad nos ofrecen los monumentos góticos flamígeros del arquitecto dominicano Francisco Becerra. Por ejemplo, la iglesia de Tepozcolula, de extraña planta de 2 naves con un espacio hexagonal en el centro, cubierto por una bóveda estrellada de crucería de nervios curvilíneos. En relación con esta clase de obras, cabe citar la presencia en América de techos de alfarje de tradición morisca, como el de San Francisco de Quito o el de la Basílica de Tlamanalco, en México. Bizancio, paleólogo, 1261-1453. Tras la invasión de los latinos que señorearon Bizancio durante casi todo el siglo XIII, la dinastía de los paleólogos señala la última etapa de su evolución, hasta que los turcos tomaron la ciudad en 1453 y el imperio se derrumbó. En contraste con el arte aristocrático de la época de los macedonios y de los comnenos, la de los paleólogos conoció el desarrollo de un arte popular, en el que la iniciativa corrió a cargo de negociantes y mercaderes. En este aspecto influyeron en gran manera las ideas occidentales contemporáneas y la expresión de la nueva cultura burguesa se inspiró directamente en las formas del gótico. La última arquitectura bizantina se hizo, como la gótica, esbelta, rica en decorado y amante de las siluetas verticalizadas y recortadas. Acogió el tema de las columnillas frágiles, los arcos apuntados y las cresterías floridas, como coronas de rey. Al mismo tiempo, correspondiendo con la entrada de la literatura caballeresca occidental, la pintura se hacía narrativa, pintoresca y sentimental, para terminar en una exageración de las formas agitadas, de los contrastes y del mismo contenido emotivo. La nueva silueta verticalizada nos ofrece una obra perfecta en Los Santos Apóstoles de Salónica, 1312. Sin embargo, el más importante centro de la arquitectura de esta época lo constituye el grupo de iglesias de Mistra, en el extremo sur del Peloponeso. En pintura, los tratadistas distinguían hasta hace poco tiempo entre un estilo cretense y uno macedónico, pero en la actualidad se tiende a considerar por encima de todo la evolución estilística que llevó desde el estilo visual y colorista de fines del siglo XIII o principios del XIV hasta el estilo linearista gráfico que se impuso a fines del XIV. De acuerdo con la nueva cultura burguesa y por influjo occidental, la temática abstracta de las fiestas litúrgicas se dio el paso a las pinturas narrativas, incluso anecdóticas. Por otra parte, aparecían en estas obras unos elementos visuales comunes en Occidente, pero totalmente nuevos para Bizancio, tales como la profundidad de las escenas, la trabazón unitaria entre los personajes, el desarrollo de los fondos de arquitectura y paisaje, el movimiento, los gestos vivaces, el modelado, los efectos de luz, el realismo de las fisonomías y de la indumentaria. Estas características se acentúan en las pinturas de Mistra. Gran artista del final de la época de los comnenos fue Teófano el Griego, que a fines del siglo XIV trabajó en Rusia, influido por el estilo de la Peripleptos de Mistra, en las pinturas de la iglesia de la Transfiguración de Novgorod y en los frescos de Volotovo 1380, Teófano nos sorprende con la valentía de sus innovaciones que rechazan las rutinas bizantinas. Su obra libre, desenfadada, garbosa y brillante, juega briosamente con la fuerte pincelada y con los toques de luz, introduce el modelado y llega a disolver sus personajes en luz, como en San Macarios de Volotovo, Rusia de Novgorod y Moscú, 1238-1550. Si en el siglo XII la arquitectura de Vladimir y Suzdal acogió elementos románicos junto al esquema básico bizantino, la de Novgorod en el siglo XIV utilizó elementos góticos. Así las iglesias de San Teodoro Estratelate
1361, y la de la Transfiguración, 1374, combinaron la disposición bizantina con los agudos gabletes y los aleros del goticismo. Moscú dejó bien sentada su supremacía desde el momento en que, en las invasiones tártaras del siglo XIII, el Kremlin fue el único punto eficaz de resistencia. Cabe recordar aquí que los señores de Moscú se aliaron por matrimonio con los emperadores de Bizancio y estuvieron preparados para recoger, a la caída de Constantinopla en 1453, la herencia de la capitalidad eclesiástica, con lo que Moscú se consideró la tercera Roma. La arquitectura moscovita se desarrolló del brazo de ideas góticas sumadas a la herencia del arte de Vladimir y de Novgorod. La catedral de la Koimesis de Svirgorod, 1399, señala el comienzo de esta nueva arquitectura verticalizada que aparece ya muy perfeccionada en la iglesia abacial de Saba, 1405. El tema conopial se difundió no solo en gabletes y cúpulas, sino también en las puertas y ventanas. Otro tema nuevo, verticalizador, está representado por los arcos Kokochniki, producto de la superposición de trompas para reducir el espacio del crucero y formar la base de un tambor más pequeño. Se trata del mismo recurso que había dado origen a los mocárabes o estalactitas de la arquitectura islámica. Los más antiguos Kokochniki son los de la Catedral de la Trinidad del convento de San Sergio en Moscú, 1422. Posteriormente aparecen en la Catedral Bautismal de la Anunciación, 1480, del Kremlin y en muchos otros edificios. A fines del siglo XV se produjo un retorno a las formas puristas, casi románicas, del arte de Vladimir y Suzdal. Ello es visible en la Catedral de Uspensky o de la Dormición, 1475. En el Kremlin, que Iván el Grande encargó al italiano Aristotele Fioravante de Bolonia, Alevicio Novi, otro italiano, trabajó en la Catedral Sepulcral del Kremlin, dedicada al Arcángel Miguel, 1505, donde puso las primeras cornisas clásicas de la arquitectura rusa. Tema nuevo de la arquitectura rusa de comienzos del siglo XVI fue la cúpula piramidal a la manera de las de Armenia, inspirada quizás en las construcciones rústicas de madera. La primera cúpula de este tipo se levantó en 1505 en la Diakovo, la degollación, y el tema tuvo un desarrollo extraordinariamente vertical que recuerda las agujas del gótico occidental en la iglesia de Kolomenskoye, cerca de Moscú, 1532, donde corona una compleja estructura de Kokochiniki. La combinación de la nueva cúpula piramidal con la cúpula conopial, que al hincharse tomó forma de bulbo de cebolla junto con los Kokochiniki, que todo ello aplicado al esquema cuadrado con cruz griega inscrita, torres en los brazos y cúpulas en las axilas, produjo la extraordinaria plástica dinámica y coloreada de la Iglesia de la Protección, 1554, conocida también con el nombre de la Catedral de San Basilio. Fue levantada por los arquitectos rusos Varma y Poznik bajo los auspicios de Iván IV, el Terrible, en conmemoración de la conquista de Kazán. Aparte de su belleza arquitectónica, el movimiento se enriquece además con la variada policromía de las raskrasa o pinturas y las israti o revestimientos de cerámica. La pintura monumental moscovita se inició con los trabajos de Teófano el Griego en Novgorod, a cuyo influjo se deben las pinturas luminosas, impetuosas y expresionistas de San Teodoro, de Stratilate y de Bolotovo. Esta fue la gran época de los íconos. Los de Vladimir, de los siglos XI y XII, son los precedentes del grupo de Novgorod del siglo XIV, cuyo estilo sustituye bruscamente el viejo colorismo por el diseño grafista lineal, anguloso, con tintas planas, visible en el San Miguel del Museo Histórico de Moscú. En el siglo XV se produce la sublimación, el irrealismo visionario que caracterizan al ícono de la resurrección de Lázaro, conservado en el Museo de Arte Ruso Antiguo de Moscú. El primer gran pintor personal de Rusia fue Andrei Rublev, que vivió a fines del siglo XIV y principios del XV, y que se formó en la corte de Moscú, cerca de Teófano el Griego, en contraste con la factura gruesa, impetuosa, brillante y dinámica de su maestro, Andrei Rublev, famosísimo por su ícono de la Trinidad de San Sergio de Zagorsk. Ahora en la Galería
Tretiakov de Moscú, se nos muestra como un pintor platónico, idealizante, estático, que trabaja con perfiles sólidos, exactos y finos, y con una coloración sosegada, lírica y sentimental. Balcanes, 1200-1550. Serbia, que había conseguido independizarse en el siglo XII, alcanzó su apogeo histórico en el siglo XIV, poco antes de que la invasión turca, 1389, viniera a interrumpir su independencia. También para Bulgaria representó el siglo XIV un buen momento artístico. Por su parte, Moldavia y Valaquia representarán una etapa final del bizantinismo hasta el siglo XVI. En estos países se produjo una occidentalización visible en la iglesia de la coronación de Chitcha, 1208, y en la de Chani, 1328. Por cierto, obra de un italiano, Fravita, de Cátaro, pero terminó por triunfar la tradición oriental de la planta en cruz griega y las 5 cúpulas, bien que en su nueva versión muy verticalizada de Vodotza en Macedonia, en la región del río Morava. Después de la derrota de Amsel, 1389, se desarrolló una escuela de arquitectura muy original. Es típica en ella la planta basilical alargada, con cúpula central y forma absideal en los brazos del transepto. Esta estructura aparece con una sola nave en Kruševac, 1381, y las 3 naves en Manasia, 1406, iglesia de rico aparejo polícromo aplicado a arcuaciones románicas, con la cúpula apeada en 4 apoyos. Otra escuela muy personal fue la de Valaquia, en el sur de la actual Rumania, también con plantas tricóquidas. En Moldavia, en la actual Besarabia, se aprecia visiblemente la influencia gótica aplicada al mencionado tipo de iglesia tricónquida. La pintura búlgara, cuya evolución podemos seguir durante varios siglos en la vieja capital de Tirnovo, empieza con los vivaces retratos de santos guerreros y príncipes de la capilla de Trapezica de los siglos XIII y XIV y continúa hasta los frescos de San Pedro y San Pablo del siglo XV. Cerca de Sofía, en Boiana, aparecen otros retratos de zares y zarinas, 1259, muy influidos por el realismo individualista del gótico. Hacia 1354, en las escenas de la Pasión de Semen, aparece el grafismo gótico, el sentido narrativo y el gusto de los pormenores realistas. En Serbia, el estilo monumental de la Virgen de Studenica y Sopotčani, 1272, se dio paso en el siglo XIV al estilo narrativo y naturalista, algo sentimental, de Gratačnista y de la Iglesia Real de Studenista. El contenido sentimental se acentuó a fines del siglo XIV y durante el XV en el arte colorista, impresionista y luminista de las iglesias de Morava, como Studenista y Manasia. En Valaquia, la obra pictórica fundamental es la decoración de la Curtea de Argeș, en la que los temas del ciclo litúrgico se mezclan con los narrativos. En Moldavia, el estilo hierático, monumental y rítmico del siglo XV dio paso en el XVI a un arte mucho más vivo que se aplica al nuevo y sorprendente programa de las fachadas recubiertas de pinturas con las de las iglesias de Suceava, 1522, de Voronezh o de Umor, 1530. Meriníes, Nazaríes y Mudejares, 1250-1492. Tras la caída del imperio almohade, los meriníes de Fez heredaron su preponderancia en el noroeste africano. En cuanto a su arte, la cúpula de estuco calado de la mezquita de Taza, Marruecos, 1291, es una versión de la de Tlemcen, Argelia, 1136, obra esta última de los almorávides. Las madrasas que veíamos en Egipto fatimí se introdujeron en el Magreb en el siglo XIII. Entre las más importantes citemos la de Bouinania, 1350, en Fez, provista de un patio con sala de plegaria al fondo y 2 aulas flanqueándolo. En el patio domina el tema de unos arcos apuntados, ligeramente trebolados y erizados de agrelados, que incluyen cisternas con arquitrabe sobre zapatas y un segundo piso. En el reino moro de Granada, la dinastía nazarí, que reinó desde 1238 hasta la conquista de la ciudad por los reyes de Castilla en 1492, llevó a cabo la construcción del famoso Palacio Real de la Alhambra. Esencialmente, este edificio consiste en la agrupación de una fortaleza,
La Alcazaba, del siglo XIII, con dos palacios centrados por sendos patios. Uno de ellos, el palacio público, levantado hacia 1340 bajo el reinado de Yusuf I, se halla centrado por el patio de los Arrayanes, en uno de cuyos extremos un pórtico y una sala transversal dan acceso al gran salón cuadrado de Comares, de 11,30 metros de lado, forrado de arabescos polícromos cincelados en yeso y cubierto de enorme alfarje de madera. El otro conjunto o palacio privado de Mohamed V, 1354, tiene por centro el patio de los Leones, flanqueado como el de la Madrasa de Fez por dos salas y con una estancia transversa, con dos alcobas laterales en el fondo. Las salas cuadradas, llamadas de los Abencerrajes y de dos hermanas, se cubren con cúpulas estrelladas revestidas de mocárabes. La estancia transversa se cubre con bóvedas apeadas en los arcos de mocárabes. La voluntad de dar a este palacio un carácter paradisíaco hace desaparecer los elementos arquitectónicos bajo el manto de yeserías recortadas en 1000 dibujos distintos, doradas y policromadas. Las galerías se desmaterializan con la esbeltísima delgadez de las columnas de mármol y los techos con sus encrespadas estalactitas que se nos parecen ambiguos, engañadores. 4 fuentes manan en el patio centrado por la Taza de los Leones. Irradiación del arte de la Andalucía musulmana fue el llamado estilo mudéjar, cultivado por los moros, mudéjares y moriscos, que continuaron viviendo en las tierras reconquistadas por los cristianos. En una primera época el arte mudéjar muestra en su arquitectura latericia una clara influencia románica, visible por ejemplo en las iglesias de San Tirso y San Lorenzo de Sahagún. Posteriormente, los nuevos programas andaluces influyen en edificios como la sinagoga basilical de Santa María la Blanca, siglo III, en Toledo, con arcos de herradura y yeserías. A la misma orientación responde la Puerta del Sol, siglo XIV, también en Toledo, con arco lanceolado. El estilo nazarí domina por completo en el Alcázar de Sevilla y en la Sinagoga Toledana del Tránsito, ambos edificios del siglo XIV. En Aragón abundan el repertorio de formas mudéjares aplicadas especialmente en las torres, campanarios, escalonadas, con relieves formados por el aparejo de ladrillo y con revestimientos de cerámica polícroma, desde las torres de El Salvador y San Martín en Teruel, cuadradas como alminares, hasta la fantasía de las torres octogonales escalonadas de Uterbo y Panizo.